En este año en Venezuela la iglesia se prepara para lo que es la Asamblea Nacional de Pastoral, que es la segunda y tiene que ver con lo que es la renovación de las parroquias para que sean parroquias en salida. La parte curiosa, por supuesto, que en medio de esta situación pareciera que las parroquias están paralizadas y son parroquias que en vez de estar en salida están en regreso. Pero hay que aprovechar lo que es este tiempo para reflexionar, puesto que a veces hablamos sin pensar y el hecho de poder nosotros pensar sobre estos temas en una tranquilidad mayor no deja de ser interesante. Porque de hecho la parroquia como institución no fue creada por Jesucristo, fue una ocurrencia, una feliz ocurrencia de la iglesia necesitada de atender mejor a lo que es su feligresía. Al principio eran comunidades más o menos pequeñas, todas se reunían alrededor del obispo, el obispo se reunía con sus sacerdotes y esa era la celebración. Poco a poco hubo que atender, diríamos, parroquias ya foráneas, grupos que no se encontraban, no estaban tan a mano de acercarse a la ciudad, y comenzó a delegarse a los sacerdotes para que hicieran la celebración en nombre del obispo, como en el fondo pues ocurre hoy en día. El sacerdote en las parroquias está presidiendo la Eucaristía en nombre de Jesucristo, pero también en el nombre del obispo, que es el signo de comunión con la Iglesia Universal. Pero estamos nosotros de nuevo en una situación de transformación, de repensar lo que es la parroquia. Tiene que ver con la llamada del Papa Francisco, y eso hace que nos toque diferenciar lo que son los elementos esenciales de la iglesia, no de la parroquia. Estamos hablando de la Iglesia Universal, una Santa Católica y Apostólica, que tiene que ver con el encuentro con el Señor presente en su palabra y en los sacramentos, en la vivencia de lo que es la comunidad y por supuesto lo que es el servicio. Son los elementos esenciales que deberían existir en cualquier parroquia, en cualquier etapa de la historia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la parroquia como tal ha madurado y ha cambiado a lo largo de la historia, de unas necesidades a otras, porque en el fondo tiene un sentido funcional, es decir, sirve para algo, y esa es su gran virtud. Todavía hoy en día sirve, pero eso no significa que tenga que repetirse la forma de vida de la parroquia en un contexto rural, como era más o menos la parroquia tradicional. Una parroquia que de hace 5 siglos para acá buscaba ante todo pues servir al pueblo de Dios desde lo que son los sacramentos, las devociones y la catequesis sin mayor profundidad, porque se consideraba que cualquier persona, cualquier feligres, cualquier laico, era simplemente un destinatario que había que cuidar, que había que llevar, que había que apacentar como una oveja que no tenía ni voz ni voto. Esa situación afortunadamente ha ido cambiando, pero no por novedad, sino porque a la hora de descubrir cómo eran las comunidades, las primeras comunidades cristianas, de acuerdo a la voluntad de Jesús, ante todo es una comunidad de hermanos. Y desde lo que fue esas experiencias como la de Aquila y Priscila, amigos de San Pablo, pues hay una misión que es compartida. Y eso implica que a la hora de incorporarse los feligreses como corresponsables dentro de lo que es la parroquia, haya que cambiar de repente estructuras o formas de vida o distintos elementos, sin tener que alterar ni siquiera lo que es la legislación universal. O sea, no se trata de eso, se trata de dentro de lo que haya que hacer en Venezuela, no cada quien por su cuenta, sino en Venezuela, este hecho. Efectivamente, la parroquia sigue teniendo mucha importancia. Desde el Concilio Vaticano II en 1965 se siguió destacando esa importancia, y los mismos papas, lo que es el Papa Pablo VI, Juan Pablo II, el mismo Benedicto Francisco, han hablado de esa importancia de una iglesia y de una parroquia que sea misionera, donde haya comunión, donde haya participación. Vemos documentos de lo que es el magisterio latinoamericano, es decir, las conferencias episcopales de Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida, también entonces lo terminan recordando, y lo que es el Concilio Plenario de Venezuela también entonces lo recuerda. Fíjense cómo es el asunto de importante y de interesante que en este momento tenemos que repensar la parroquia, al menos de forma coyuntural,
en este contexto en el que la asistencia ni siquiera va a ser posible por un tiempo, unos días, una semana, pues no lo sé. ¿De qué manera podemos seguir ligados como comunidad? ¿De qué manera podemos nosotros estar unidos, pues espiritualmente unos con otros, mantener los canales de comunicación, mantenernos en oración? Afortunadamente, pues en la iglesia existe, y los hermanos que han sido divorciados y vueltos a casar lo saben muy bien, lo que es la comunión espiritual. Porque aun cuando lo ideal sería que todo el mundo pudiera comunicar en su casa, pues seguramente sería imposible fuera de los casos de personas muy pero muy enfermas. Con lo cual tenemos la comunión espiritual, que podemos nosotros vivirla a través de los medios de comunicación, de internet, con una misa de estas televisadas o transmitidas. Y esto pues resultaría como la parte interesante de cómo, como parroquia, nos toca amoldarnos a nuevas situaciones, entender que algunas formas tienen su validez, han tenido lo que es su validez, otros las pierden, otras en este momento no son posibles vivirlas, pues eso nos permite ampliar, porque al final la pregunta sigue siendo la misma. Yo, que soy cristiano, soy seguidor del Señor y vivo y participo en una comunidad bien estructurada, en el sentido de que tiene los responsables por Jesucristo, que es la iglesia, y desde allí entonces yo estoy llamado a dar mi aporte, inclusive a estas situaciones. Es entonces mi recomendación a que sigamos pensando hacia dónde va la iglesia en Venezuela, y sobre todo hacia dónde van nuestras parroquias, que están llamadas a ser parroquias en salida para alcanzar las periferias existenciales y llegar inclusive a las periferias geográficas. Bien, que el Señor entonces les bendiga. Les habló el Padre Alfonso Maldonado, de la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Barquisimeto.